Los hijos de Epimeteo y Pandora vagaban por los jardines del mundo tal como lo habían hecho sus padres. Las generaciones que los siguieron vivieron una vida feliz y pacífica, a pesar de los demonios de alas marrones que deambulaban causando maldad a su alrededor. Los seres humanos se ayudaban unos a otros para cultivar la tierra fértil y ofrecían sacrificios a los dioses para obtener cosechas abundantes. Esta edad de oro de la historia del mundo podría haber durado para siempre si los seres humanos hubieran seguido rindiendo honor a los dioses. Pero al cabo de un tiempo dejaron de rezar por la salud y el bienestar, y con soberbia alabaron su propia fuerza. Ya no esperaban ayuda del Olimpo. Cada persona confiaba únicamente en su propio poder. Así nacieron la disputa y la discordia, y estallaron guerras crueles entre todos los pueblos de la tierra. El hermano mató al hermano. Los padres lucharon contra sus propios hijos. La mano de cada hombre se aferró al cuello del otro, y ninguno reconoció otra ley que no fuera su propio deseo. En los altares abandonados ya no ardían fuegos, y el aroma de las ofrendas quemadas, tan precioso para los dioses, no se mezclaba con el humo que se elevaba hasta las blancas nubes que rodeaban el Olimpo. En los templos olvidados se pudrían las copas sagradas. Alrededor de los templos, las serpientes se enroscaban a su antojo, y murciélagos y búhos vivían sin ser molestados entre las columnas de los templos. Los dioses, convencidos de que esta situación no podía prolongarse, esperaron con paciencia durante un tiempo, pero al ver que cada año la humanidad, en lugar de mejorar, iba de mal en peor, decidieron poner fin a la incredulidad y exterminar a la raza humana. Entonces Zeus reunió a los dioses en su consejo para decidir el medio más eficaz de borrar hasta el último rastro de la vida humana, hasta que no quedara ni una sola persona que pudiera contar a sus hijos aquellos días oscuros en los que los hombres abandonaron la adoración a los dioses inmortales y dejaron que los templos se consumieran en la ruina. El mayor castigo que podía infligirse a los hombres era prender fuego a todo el mundo y convertirlo en un altar gigantesco, de modo que, en lugar de una res adornada con flores, fueran los propios seres humanos quienes ardieran noche y día. Los humos que se elevarían desde allí serían tan densos que, al arder lentamente, ocultarían de la vista la imagen de la tierra ennegrecida. La única objeción a la puesta en práctica de este plan era la posibilidad de que el fuego creciente saltara hasta el elevado Olimpo y pusiera en peligro el trono sagrado de Zeus. Aunque el fuego no podría destruir por completo el Olimpo, a los dioses les inquietaba la idea de que las llamas impías del mundo alcanzaran el suelo de oro rojizo del Olimpo. El único medio verdaderamente eficaz que quedaba para destruirlo todo era el agua, y los dioses decidieron recurrir a ese método. Así, un día, mientras los hombres celebraban un banquete, cantaban canciones y se jactaban de sus victorias en la guerra, Zeus rasgó los cielos con un poderoso rayo que hizo callar las voces de alegría y volvió pálidos de terror a los seres humanos. El cielo se abrió y comenzó una lluvia violenta. Los ríos crecieron y se desbordaron. Las olas del mar, elevándose cada vez más, arrasaron con furia las tierras, llevándose por delante todo lo que encontraban a su paso. El dios de las tormentas, Eolo, abrió la cueva donde guardaba a salvo los vientos y los liberó para que pusieran el mundo
patas arriba. Muy pronto todas las llanuras quedaron cubiertas de agua y no quedó ni un solo lugar seco, salvo las cumbres. Los hombres, aterrorizados, huyeron hacia las montañas con la esperanza de que las aguas retrocedieran antes de que incluso esas cumbres quedaran cubiertas, una esperanza que resultó vana. Pero las olas seguían elevándose sin cesar y los vientos, gozando de su libertad, arrojaban las aguas hasta hacerlas tocar las nubes. Las frágiles embarcaciones en las que los hombres se refugiaron desesperadamente se hicieron pedazos bajo la furia de la tormenta, y los cuerpos de los muertos fueron arrojados de un lado a otro sobre las olas como muñecos. Las aguas siguieron subiendo hasta devorar las cumbres de las montañas, y toda la tierra seca desapareció de la vista. Así los dioses consumaron su venganza. Pero aún había un lugar que las aguas no habían podido devorar: el monte Parnaso, la cumbre más alta de Grecia. Allí se refugiaron Deucalión y su esposa Pirra, los únicos entre todos los hombres que, llevando una vida honrada, adoraban a los dioses y poseían verdadera virtud. Cuando Zeus vio a aquella pareja en pie en la cima del Parnaso, lamentándose por la destrucción del mundo, recordó cuán fieles eran y decidió perdonarles la vida. Entonces ordenó que cesaran las lluvias, las inundaciones y los vientos, y que la tierra seca volviera a aparecer. Eolo encerró de nuevo en su cueva a los vientos que soplaban furiosos por todas partes. Poseidón hizo sonar su trompeta hecha de concha marina, y las olas enfurecidas regresaron a los mares. Poco a poco las copas de los árboles comenzaron a asomar sobre las aguas, y la verde tierra volvió a sonreír bajo la cálida luz del sol. Ante los ojos de Deucalión y Pirra, el mundo que se extendía era un mundo desdichado y deshabitado. Frente a aquella soledad, desearon haber perecido junto a sus semejantes. Lentamente descendieron por las laderas de la montaña, sin saber a dónde ir, y, conforme a la voluntad de los dioses, dirigieron sus pasos hacia el templo de Delfos, la única construcción que no había desaparecido. En los viejos tiempos, cuando los hombres temían a los dioses, acudían en masa a aquel lugar sagrado para conocer la voluntad divina y su propio destino. Allí vivía el santo oráculo, al que ni siquiera el mortal más valiente podía desobedecer. Deucalión y Pirra se encontraron en el templo de Delfos y consultaron de inmediato al oráculo, pues deseaban repoblar la tierra con seres humanos antes de que el sol volviera a salir sobre un mundo sin vida. El oráculo, sorprendiéndolos, respondió: «Marchaos de aquí con los rostros cubiertos y arrojad a vuestras espaldas los huesos de vuestra madre». Obedecer aquella orden parecía imposible, pues en un mundo del que no quedaba rastro de nada, ¿cómo iba a encontrarse una tumba? Y aunque la encontraran, perturbar los huesos de los muertos era algo inaudito y además una grave falta de respeto. Por eso Deucalión intentó interpretar de otra manera las extrañas palabras del oráculo y al fin adivinó el sentido oculto en la respuesta del dios. Los huesos que debían arrojar no eran huesos humanos, sino los de la madre naturaleza. Así, marido y mujer se cubrieron el rostro y salieron del templo, y a medida que avanzaban, recogían las piedras bajo sus pies y las arrojaban a sus espaldas. Todas las piedras que caían de la mano de Deucalión se transformaban en hombres, y las de Pirra en mujeres. De este modo, gracias a la sabiduría y la benevolencia de los inmortales, el mundo se llenó de una nueva generación de seres humanos
que evitaban el mal, eran devotos y caminaban con humildad ante los dioses. Y como los hombres nunca volvieron a dejar los altares sin fuego, ni descuidaron los sacrificios, Zeus ya no tuvo jamás que enviar un diluvio sobre la tierra, aunque los malvados demonios de alas marrones continuaban volando por todo el mundo. Las maldades que cometían nunca podían compararse con las de los inmortales que habitaban en la cumbre del Olimpo cubierta de nubes. Que el dios de los dioses se quejara un día de un dolor de cabeza insoportable era algo nunca visto. Algunos dioses eran hábiles en el arte de curar, pero ninguno pudo aliviar el dolor de Zeus ni decir cuál era su causa. El dolor fue aumentando poco a poco hasta volverse insoportable incluso para un dios. Finalmente, Zeus ordenó a su hijo Hefesto que tomara un hacha y le partiera la cabeza en dos. Hefesto, que no se atrevía a desobedecer la voluntad divina, cumplió la orden con las manos temblorosas, y al primer golpe ocurrió algo maravilloso. De la cabeza de Zeus salió una joven completamente armada, con lanza en la mano y vestida con su armadura. Era Atenea, la diosa de la sabiduría, y recibe ese nombre porque nació ya adulta del poderoso cerebro de Zeus. El dios de los dioses confiaba tanto en la sabiduría de su hija Atenea que no se separaba de ella y la consultaba en los asuntos relacionados con los seres humanos. Mientras tanto, su majestuosa esposa Hera sentía celos del lugar que aquella joven guerrera ocupaba junto a Zeus. Atenea, nacida preparada para la guerra, disfrutaba del combate y, a diferencia de otras mujeres, no se asustaba con el sonido de los metales al chocar, ni con los gritos de los hombres que luchaban. Ninguno de los héroes de la guerra de Troya gozó tanto de la batalla como ella, pues portaba el terrible escudo de Zeus, la égida y su poderosa lanza. Mientras los ejércitos chocaban en el campo de batalla, la diosa siempre se encontraba cerca de los combatientes, y a menudo, cuando un soldado que exhalaba su último aliento volvía los ojos por última vez para mirar a sus compañeros, veía brillar ante su mirada la lanza o el escudo de Atenea, que guiaba a quienes ella protegía hacia la victoria. Pero Atenea, de ojos azules, no se encontraba siempre en los campos de batalla, porque a pesar de su aspecto guerrero, también poseía muchos placeres femeninos. Entre ellos estaba el arte del tejido. Hera, de piel blanca, se burlaba a menudo de la afición de Atenea por la guerra, que no consideraba propia de una mujer. Pero cuando la diosa se sentaba ante el telar, ni siquiera la celosa Hera podía evitar elogiarla, pues las manos que blandían la lanza, como las de un hombre, tenían también el delicado toque de una mujer. En el mundo vivía una joven llamada Aracne, que se enorgullecía de su habilidad para tejer y se jactaba de no tener igual en ningún lugar de la tierra. Siempre que alguien hablaba con ella, no hacía más que hablar de esta destreza. Siempre que un extranjero se detenía ante su puerta para descansar, enseguida le mostraba sus tejidos y le preguntaba si en su viaje había encontrado algo mejor. Muy pronto se convenció tanto de lo que decía que cayó en la imprudencia de compararse con la diosa Atenea. Se jactaba de que sus tejidos eran tan hermosos como los que colgaban de los muros del Olimpo. Sus amigos, asustados por tanta osadía y temiendo que aquellas palabras llegaran a oídos de Atenea, le suplicaron que no se dejara llevar por la soberbia. Pero Aracne se volvió aún más temeraria y declaró abiertamente que no dudaría en desafiar a la diosa. Estas palabras
las oyó el cuervo de Apolo, y de inmediato voló al Olimpo para contar lo que había visto y escuchado. Atenea llevaba ya algún tiempo al tanto de la soberbia de Aracne, pero no se había dignado a prestarle atención. Sin embargo, cuando oyó que una joven mortal afirmaba ser superior a una diosa, se enfureció profundamente y juró castigar semejante insolencia. Así, dejó a un lado su brillante armadura y su larga lanza, y descendió al mundo disfrazada de anciana. Encontró a Aracne sentada ante la puerta, ocupada en su labor de tejido. Al detenerse a contemplar su trabajo, incluso Atenea tuvo que reconocer la belleza de aquellas telas. Muy pronto, Aracne comenzó a presumir de su habilidad y le habló a la supuesta anciana de que algún día esperaba desafiar a la diosa Atenea. La anciana se quedó asombrada ante las palabras tan audaces de Aracne y le rogó que fuera más humilde y que no llegara tan lejos. Pero Aracne alzó la cabeza, soltó una carcajada y dijo que deseaba que la diosa escuchara aquellas palabras y aceptara su desafío. Ante aquellas palabras tan insolentes, Atenea no pudo contener su ira y, despojándose del disfraz que llevaba, ordenó a la joven, que la miraba llena de asombro, que trajera 2 telares y los colocara frente a la puerta. Luego le exigió que demostrara con hechos el valor de sus arrogantes alardes. Durante horas, cada una trabajó en silencio, bordando delicadas figuras sobre el telar con sus hábiles dedos. Ninguna volvió la cabeza para ver cuánto había avanzado su rival. Cuando se dio el último nudo y los tejidos quedaron terminados, Aracne miró con inquietud el telar de la diosa. Una sola mirada bastó para comprender su propia derrota. Jamás en su vida había visto una obra tan perfecta. La belleza del tejido era como un sueño. La joven desgraciada, humillada por la derrota y herida en su orgullo por las burlas de quienes habían sido testigos de sus palabras arrogantes, intentó ahorcarse. Pero Atenea no podía permitir que el mortal que se había atrevido a desafiar a una diosa fuera olvidado tan fácilmente. Por eso, cuando vio el cuerpo de Aracne balanceándose al final de la cuerda, la transformó de inmediato en una araña y le ordenó tejer su red durante toda su vida. Así, los extranjeros que llegaban de todas partes del país para ver a la joven cuya habilidad en el tejido se había hecho famosa en todas las tierras, se encontraban allí colgada entre polvorientas telarañas con una fea araña negra, ejemplo para todos los mortales que habían osado sobrepasar sus límites. Habían pasado muchos años desde que Epimeteo y Pandora paseaban por los jardines del mundo, y desde el día en que Deucalión y Pirra contemplaron el mundo deshabitado desde la cima del Parnaso, habían ido y venido muchas generaciones. Se habían construido muchas ciudades con palacios de mármol y valiosos templos. Se habían fundado pueblos a orillas de los ríos y de los mares. La humanidad construía hogares para sí en todas partes y viajaba hacia tierras lejanas y desconocidas. Los dioses, sentados en la sala del consejo de Zeus, observaban los cambios que tenían lugar en el mundo, y cada vez que se fundaba una ciudad y los fuegos encendidos en sus altares se elevaban hacia las nubes blancas que rodeaban el Olimpo, sonreían ante las obras de los hombres y los colmaban de abundancia. En ningún lugar se descuidaba a los dioses. Antes de cada empresa se recurría a una divinidad y se ofrecían sacrificios para que concediera el éxito.
en los templos repartidos por todas partes, a veces en una ciudad, a veces al borde de un camino. Los campesinos ofrecían palomas para obtener una cosecha abundante, o bien un soldado ofrecía una parte del botín de guerra en honor de haber regresado sano y salvo del combate. A veces también un marinero que se disponía a emprender un viaje incierto encendía especias e incienso y pedía a los dioses que concedieran vientos favorables a todos los que se hacían a la mar con sus naves. Pero en cada ciudad había un templo más hermoso que todos los demás. Estaba dedicado al dios que daba nombre a la ciudad y era su protector especial. Y, a medida que en la hermosa Grecia se fundaban ciudad tras ciudad, cada uno de los dioses deseaba que las urbes llevaran su propio nombre, y aumentando el número de sus adoradores, ganar mayor prestigio. En esto se envidiaban mucho unos a otros y contemplaban con avidez los pueblos que crecían en el interior o en los puertos, y sabían que en pocos años aquellos pueblos se convertirían en grandes ciudades y, para honrar al dios al que querían venerar, construirían templos suntuosos y erigirían sus estatuas. En cierta ocasión, un pueblo de la costa de Grecia estaba convirtiéndose en una gran y rica ciudad. En la sala del consejo de Zeus se produjeron intensos debates sobre quién tendría el honor de dar nombre a aquella ciudad. Tal vez los dioses habían mirado hacia el futuro y habían visto cuál sería el destino de aquella ciudad, pero aún así discutían con tal vehemencia sobre el asunto que Zeus se vio obligado a intervenir, temiendo que el rumor de un desacuerdo tan extraordinario llegara al mundo. Después, los dioses que competían entre sí se retiraron uno por uno, hasta que solo quedaron Poseidón y Atenea, quienes reclamaban el derecho a dar nombre a la ciudad. Como ninguno de los dos podía basar su pretensión en un fundamento válido, Zeus decidió finalmente conceder ese honor tan disputado al dios que ofreciera el regalo más útil para los habitantes de la ciudad. Entonces, Poseidón golpeó la tierra con su tridente de 3 puntas, y del lugar donde el suelo se abrió surgió un caballo digno de reyes, con una crin blanca como la nieve, un cuello arqueado y un cuerpo magnífico. Los dioses y diosas, reunidos para presenciar aquella disputa, recibieron con admiración el regalo de Poseidón y esperaron con impaciencia ver qué podría ofrecer Atenea para superarlo. Cuando la diosa dio un paso al frente con la rama de olivo en la mano, el asombro de los presentes se reflejaba en sus rostros con expresiones burlonas y despectivas. Pero Zeus, el más sabio de los dioses, no sonrió porque estaba escuchando a Atenea, quien explicaba cuán grande sería la importancia de su regalo para los habitantes de la nueva ciudad. Explicó una por una para qué servirían las hojas, el fruto e incluso la madera de su regalo. Después añadió que sería el símbolo de la paz entre todos los pueblos y que, de ese modo, aportaría a la humanidad mucho más beneficio que un caballo de guerra que no traería sino sangre y desgracia. Estas palabras sabias obligaron a los demás dioses a estar de acuerdo, y así el honor de dar nombre a la ciudad fue concedido a Atenea. Y como los griegos le habían dado el nombre de Atenea, ella también dio a esta ciudad el nombre de Atenas, que ha llegado hasta nuestros días. Poco después, en lo alto de una colina que dominaba la ciudad, se construyó un magnífico templo de mármol y fue dedicado a Atenea. La estatua de Atenea, realizada por el famoso escultor Fidias,
adornaba el interior de este templo. A este templo se le dio el nombre de Partenón y se deseó que permaneciera en pie para la eternidad. Gracias por escuchar. No olviden darle a me gusta y dejar sus comentarios. Pueden ayudarnos participando en nuestra mini encuesta y recibir notificaciones del próximo episodio activando la campanita. Nos vemos en la próxima historia. Con mucho cariño.